Bienvenidos. Nos complace mucho tenerlos acá con nosotros, disfrutando de esta primera emisión del podcast urbano, muy urbano. Agradecemos a nuestros anfitriones, la visita de quienes están con nosotros y a un invitado muy grato con quien conversaremos en los próximos minutos. Es un artista, especialista en artes visuales y desde hace un poco más de un año se ha dedicado a ser guía turística por el centro tradicional de Pereira. Ronald Holguín, bienvenido. Qué grato tenerlo con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a Urbano también por esta oportunidad y gracias a ustedes por esta asistencia. ¿Cómo termina un artista, un fotógrafo, una persona, un profesor de artes visuales haciendo guianza turística por el centro tradicional de Pereira? Bueno, pues yo desde muy pequeño, además de las artes, pues también tuve la pasión por la historia y especialmente la historia de la ciudad de Pereira. Y pues inicié en el 2016 un proyecto con la maestría el cual era básicamente la enseñanza de la historia a través de la clase de artes. Y yo dije, no, pues que el salón es la ciudad, vamos a caminar a conocer la ciudad y así fue como empezó eso. O sea que todos los que hacen el recorrido con usted terminan siendo un poco alumnos de esa historia de Pereira. Por 3 horas más o menos, sí. Bueno, alguien dice, pero uy, 3 horas, eso es mucho rato, de 8 de la mañana a 11 todos los jueves y todos los viernes, 3 horas. Exactamente, sí. Cada 8 días estamos en este proyecto. Iniciamos a las 8 de la mañana en el Parque El Lago y terminamos en el Parque Olaya aproximadamente 11, 11:30, dependiendo pues de varios factores como el clima, la disponibilidad de las personas. A veces hay personas un poco mayores que deben caminar despacio, bueno, entonces, pero en promedio son 3 horas. Bueno, llama la atención porque cuando empezó este recorrido del City Tour, pues pasaban por algunos de los sitios y decían, este es el lugar, y contaba parte de la historia y algunas anécdotas, los chismes parroquiales, pero poco a poco, cuando se dan cuenta que es un grupo de visitantes, les han ido abriendo las puertas. Sí, totalmente. Eso pues es algo muy positivo. Al comienzo pues solo pasábamos por la fachada, por fuera, hablábamos del lugar, pero empezamos a tocar puertas, las personas se entusiasmaron y pues ya tanto así que por ejemplo en el Gran Hotel pues ingresamos a alguna de las habitaciones hasta el balcón, en las diferentes casas, en el consejo hacemos todo el recorrido, en la misma catedral, bueno, entonces es muy, muy bonito que nos den esa oportunidad de conocer estos lugares para propios y turistas. Hay un secreto en el Gran Hotel y precisamente en el balcón que da hacia la calle 19. Cuéntenos quién estuvo ahí. Bueno, a las personas no les decimos por qué vamos a ingresar ahí, solo que vamos a conocer el hotel, hablamos del Art Deco, de diferentes cosas, la historia, y la habitación 205 es muy especial porque en 1947 ahí se hospedó Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal, y desde ese balcón dio un discurso a la población de la época. Entonces es una de las anécdotas más interesantes que tiene el hotel. En la iglesia Claret, que fue operada pues desde que llegaron los claretianos a Pereira, un poco la historia de cómo llegó esta comunidad a la ciudad a manejar la iglesia de la pobreza, que todavía no era catedral y que estaba en construcción. ¿Qué fue lo que les dijeron allá en Manizales para que vinieran los claretianos a Pereira? Eso es, pues, es una historia muy interesante. Estábamos bajo la diócesis de Manizales, recordemos que pertenecíamos al departamento de Caldas y allá se hablaba un poco mal de Pereira, que acá esto era el caos, la perdición, en los fines de semana pues los hombres se venían para acá, bueno, ¿Y qué les envía- parecía? envían a los claretianos, que son llamados como los bomberos de la iglesia por atender como los casos más fuertes. Y llegan acá, llegan en vísperas de Navidad en 1917
y se encuentran con una población totalmente diferente. Ellos dejan algunos escritos donde dicen que pues era mentira todo eso que se hablaba e inician un proceso muy bonito que ya lleva más de 100 años en la ciudad. Bueno, de Manizales aprendimos algo, y es que esa ciudad sufrió unos incendios que destruyeron una parte muy significativa del centro. Y aquí como previsión dijimos, vamos a tener un lago en donde tengamos agua para poder atender si llega a presentarse alguna situación similar. Exactamente. En los años 20, pues la ciudad de Manizales sufre tres grandes incendios y las poblaciones aledañas deciden prevenir pues que pase algo igual y es así como acá inicia un reservorio de agua. Ya posteriormente, para 1926, la Sociedad de Mejoras decide crear ya el Parque El Lago Uribe como tal. ¿Qué quiere decir eso? El próximo año celebraremos ya un siglo del Parque El Lago. Ronald, en el City Tour por Pereira se encuentra uno con muchas construcciones que definen la arquitectura que hemos tenido a través del tiempo. Sin embargo, a veces pasamos tan rápido que no determinamos y no valoramos lo que hay ahí. Sí, totalmente. Acá en la ciudad pues vamos a encontrar diferentes estructuras muy bellas, pues vamos a encontrar pues los templos como tal, vamos a encontrar arquitectura art deco, modernista, brutalista, bueno, una gran cantidad de estilos que vale la pena conocer y resaltar porque la ciudad es muy bella, solo que hemos dejado de verla, se nos volvió paisaje y pues no, pues sabemos sí, eso está ahí, pero pues no. La idea con esto es poderla rescatar eso, mostrarlo con orgullo y que la ciudad no solo sea un lugar de paso para otros lugares. Hay dos viviendas patrimoniales en el centro de Pereira, una del poeta Luis Carlos González y la otra de Jorge Roa Martínez, que fue uno de los grandes líderes y fundador de la Universidad Tecnológica de Pereira. Sí, ese es uno de los lugares pues que más les gusta a las personas. Primero porque tienen una visión equivocada de que allá no pueden ingresar, que es algo privado solo como para cierto grupo de personas. Pero una vez ingresan, conocen la historia de estos dos personajes importantes para la ciudad, además del estilo de las dos casas que son muy interesantes, muy diferentes, y bueno, la gente queda encantada de estos lugares y de los dos personajes, y tenemos un plus, y es que afuera pues hay unos músicos, algunos pertenecieron al Páramo, y con el City Tour pues también los incluimos a ellos y cuando vamos llegando, pues ellos nos tocan la ruana del maestro Luis Carlos González. Pero esa fue idea tuya, Sí, pues ahí vinculado. ponerle banda sonora al City Tour. Exactamente. Bueno, tenemos también los honoratos. ¿Quiénes son los honoratos? Bueno, el Consejo Municipal tiene un grupo que se llama Honoratos y son personas que se encargan de realizar estos recorridos, digamos, durante toda la semana y nos hacen un apoyo cuando ingresamos allá al Consejo Municipal. Hay una señora mayor que estuvo haciendo el recorrido y que le decía que cuando habían instalado esa imagen en la parte posterior de la Catedral de Pereira. Sí, esa fue una de las anécdotas más interesantes. Estamos viendo en el ábside de la catedral el relieve del Padre Cañarte y pasa una señora y nos dice, ¿cuándo colocaron eso ahí? Le digo yo, en 1943. Me dice, ¿cómo? Qué pena con usted. Llevo 50 años viviendo acá a la vuelta y nunca había visto eso ahí. Hay un lugar maravilloso en la catedral y a veces pasamos de largo y no lo identificamos. Es una puerta mm, que sin duda tiene mucho para contarle a todos. Sí, bueno, la catedral tiene muchas cosas para observar, pero hay una puerta en especial en la carrera séptima, llegando a la 21, donde antes quedaba un almacén de artículos religiosos. Esa puerta tiene unos relieves, unas tallas que nos cuenta toda la pasión y muerte de Jesucristo. Uno hace la lectura, empieza con la columna de la flagelación, el sudario, luego
la corona de espinas, los clavos, el mazo, el velo de la Verónica, la resurrección, cuatro cruces que simbolizan los cuatro evangelistas y el elemento más importante, más bonito y poco detallado, el Santo Grial en la chapa de la puerta representado en un cáliz sagrado. Hermoso. La llave se metía En esa copa y en la copa del cáliz. exactamente. Con eso era que abrían la puerta. Ahí les queda la invitación para que vayan a observar esa puerta. Otro de los secretos mejor guardados de Pereira y de la catedral es la cripta, en la parte de abajo del sótano, en donde están los restos de muchos de esos fundadores originales de Pereira y que es un sitio que pueden visitar las personas de la ciudad y quienes llegan. Claro que sí. Eh, es interesante ver cómo, inclusive los mismos pereiranos, muchos no conocen la cripta de la catedral. Y es un lugar que sorprende mucho a las personas. Allá tenemos pues el mausoleo del primer obispo Baltasar Álvarez Restrepo, los primeros habitantes de esa Pereira de finales del siglo XIX y el mausoleo con los pobladores del antiguo Cartago, Cartago Viejo y algunos de esos fundadores de 1863, como el padre Remigio Antonio Cañarte, Jesús María Ormaza, Guadalupe Zapata, entre otros. Mujer negra. Exactamente. Por mucho tiempo excluida de la historia, pero hace unos años se hizo un acto de reivindicación histórica. Un amigo de nosotros que promovió las cápsulas del tiempo, Carlos Vicente Sánchez, nos decía que a veces los historiadores se molestaban cuando se hablaba de refundación de Pereira. Y usted hace referencia al Cartago Viejo. ¿Cuántos momentos ha tenido Pereira en su territorio? Pues nosotros iniciamos el recorrido haciendo una introducción al territorio. Entonces hablamos de un primer momento que son esos registros que hay en el Salado de Consotá de más de 8.000 años de ocupación en este territorio, luego la época de las culturas precolombinas, luego la primera fundación del mariscal Jorge Robledo y posteriormente la fundación de 1863. Entonces hacemos, digamos, todo ese recorrido para contar que no solo son 162 años, sino que tenemos una historia mucho más amplia y con muchas cosas por contar. ¿Por qué se llama calle de la Fundación, la calle 19? Bueno, según pues los escritos y la tradición, este era el camino que conducía a Cartago Viejo y también era el camino que iba hacia Marsella. De hecho, pues conectaba con el primer puente que hubo metálico, que es el puente Sea, el del Vía Crucis, y se denominó eh, cuando se hace en los 150 años de Pereira, se hace unas modificaciones y se le plantea el nombre de la calle de la fundación. Se hace un recorrido a través de unas placas también que las personas pueden ir a leer y bueno, y además que contiene pues lugares muy emblemáticos, Parque Olaya, la estación del tren, la gobernación, la alcaldía de Pereira, la Plaza Bolívar, el Gran Hotel, Palacio Nacional, el Diario del Loto, bueno, una gran cantidad de elementos por ese camino. El Palacio Nacional. ¿Qué importancia tiene en la historia de Pereira? Bueno, pues desde lo arquitectónico, pues es un bien patrimonial interesante que se pudo rescatar después del terremoto. Allá funcionaron varias dependencias, escuelas. Durante muchos años tuvieron las personas con las máquinas de escribir los famosos tinterillos que hacían las diligencias. Y bueno, es un lugar muy emblemático y que bueno, se pudo rescatar para el bien de la ciudad. Se hablaba ahora del estilo brutalista de la arquitectura. ¿Qué edificación cumple con esas características? Bueno, en la ciudad quedan algunas. Este estilo pues surge posguerra, cuando en Europa se necesitaba reconstruir rápidamente las ciudades a un bajo costo, se le empieza a dar importancia a ciertos materiales que antes no los tenían, como el cemento a la vista, el vidrio, el metal, piezas prefabricadas. Acá tenemos la gobernación de Risaralda, el Coliseo Mayor Rafael Cuartas Gaviria, el antiguo estadio Hernán Ramírez Villegas tenía la tribuna occidental con este tipo de arquitectura y bueno, nos quedan algunos ahí. Se caracteriza mucho por su monumentalidad.